Hola, hola a todos los que nos acompañan siempre en las transmisiones. Ya estamos aquí de lujo, de lujazo en este martes de septiembre. Y entonces vamos a pasándola bien a gusto porque quiero que sepan que tengo un invitado muy, muy especial. Les quiero contar que yo pues por azares del destino llegué a su grupo de Facebook que tiene de karatecas tradicionales y me lateó mucho porque me metí a ver todo ese rollo y bueno, para no hacerse las pues me gustó el asunto ahí de su página y luego ya cuando empecé a ver a Yarin, que era pues, prácticamente el administrador personal de ahí, entonces pues vi que pues, platicaba muy a gusto, muy tranquilazo y todo, y pues ya me puse en contacto con él y pues damos cuenta de que realmente pues tenemos muchas cosas en afín, pero a mí lo que me parece muy, muy padre de Yarim Cross, que ahorita se los voy a presentar, pues es que es una persona súper tranquila, súper relax, tiene una manera de pensar muy, muy sencilla, con una calidez muy, muy espectacular. ¿Por qué se los digo? Porque no cualquier maestro tiene esa cualidad, ¿no? Y la verdad es que pues me da mucho gusto presentar desde Puerto Rico a mi queridísimo amigo Yarim Cross, Sensei Quinto Dan, que lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, mi querido Yarim? Sensei, un verdadero placer de estar aquí con usted y la gente que está viendo este programa. Es un gran privilegio porque, tal y como usted lo dice, desde el momento en el que nos tuvimos la fortuna verdadera de contactarnos, siempre ha habido una hermosa afinidad. Y imagínense una afinidad en karate, que eso es tan difícil. Así es, mi estimado Yarim. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sé que eres quinto dan de Shotokan, y la verdad es que una de las cosas que pues, a mí me ha gustado mucho de tu página, que ahorita si nos haces favor de mencionarla para que la gente que nos vea, pues, Claro que sí. pues también te visite y se dé cuenta que realmente podemos tener acceso a páginas que son serias, que se pueden hablar cosas serias y que realmente nos pueden ayudar para elevar nuestro nivel de karate y nuestro nivel personal, ¿no? Como buenos karatecas, ¿no? Pero Claro bueno, que sí. a ver, mi estimado Yarim, ¿cómo estuvo esa onda de que cuando arrancaste en los inicios del karate? Porque también, pues creo que es hasta mi senpai, porque yo empecé en el 80, tú empezaste antes. Entonces, cuéntanos cómo fue tu inicio, cuál fue tu expectativa de vida cuando empezaste a ver la onda del karate, ¿no? Te ha de haber pasado como Johnny Lawrence de Cobra Kai, ¿no? Cuando llegó y vio a los karatecas de blanco y se impresionó, ¿no? Algo así me imagino, ¿no? Literalmente, cuando yo vi karate, eso fue magia, eso fue mágico, eso fue, eh, yo veía esos caballeros vestidos de blanco con unos cinturones negros y no lo entendía, pero lo que estaban haciendo era fantástico, fantástico, o sea, voló mi experiencia y la razón por la cual yo llego al karate. Yo nací en el 1973 y entonces yo nací por mi posición fetal en el vientre materno, con los pies viendo hacia afuera. Entonces, en el 1973, lo que se hacía era que se ponían unas botas y se ponía una pieza metálica para ir poco a poco enderezando los tobillos, lo cual pues también me dio mucha elasticidad en los tobillos, pero desgraciadamente retrasó todo lo relacionado con mi motricidad, mis relaciones visomotrices. Yo era sumamente torpe, y de hecho era tan torpe que no sabía entender cuáles eran las distancias entre mi cuerpo y una mesa, o si estaba jugando en el kindergarten o en la primaria. Estábamos jugando pelota y nadie quería estar conmigo porque por más que me tiraran la bola y fuera una bola grande, yo no la podía agarrar, no la podía patear a tiempo, era sumamente dificultoso. Pero en México, en el Distrito Federal, nosotros vivíamos ahí en ese entonces,
mis padres se fueron allá, gracias a Dios, porque para mí México fue una experiencia formativa sumamente privilegiada, sumamente privilegiada. Nosotros vimos la cultura, los museos, o sea, fue una experiencia que realmente tocó mi corazón en lo más profundo. Si yo no hubiese vivido en México, yo viví ahí desde los 2 hasta creo que más o menos los 15, más o menos, si mal no recuerdo. Ha pasado el tiempo, así que pues las fechas pueden ser un poco fuera de sitio, ¿no? Pero mis papás fueron a buscar ayuda porque empezaron a notar que yo tenía graves problemas en ese respecto. Y cuando lograron la ayuda, le dijeron, mire, señor, señora, usted lo que tienen que hacer es a este jovencito darle todos los deportes que ustedes puedan hacer. Y ellos me inscribieron, pues nosotros vivíamos al lado de Luna, me inscribieron en cuanta práctica pudieran hacer con esa edad, porque no todos los programas de UNAM aceptaban jovencitos de esa edad. Entonces, lo primero que hicieron, me pusieron en pelota, pero nuevamente yo tenía problemas de identificar dónde estaba la bola. So, en la primera práctica, después de que mi papá compró toda la indumentaria, ¿verdad? Todo el uniforme, el guante, todas las cosas que le pidieron. Primera práctica, ¡guas! La bola me dio a la nariz, me partió la nariz, fue la primera vez que me partió la nariz. Y entonces yo dije, no voy. O sea, y tenemos que entender que en ese entonces los niños no le hablaban así a los padres. O sea, yo decirle a mi padre no voy era difícil, ¿no? Había un sitio para cada cosa y había que tenerlo claro. O sea, entonces, tus papás, por cuestiones de trabajo viajaban. Ellos se mudaron a México a continuar sus estudios posgraduados. Okay. Mi papá estaba estudiando filosofía y letras en la UNAM y mi mamá estaba estudiando en San Carlos artes plásticas. Ya ella venía de haber estudiado artes plásticas en el liceo en España y mi papá había hecho también algo en filosofía en España adicional. Pero ellos habían estado buscando, después de España se tienen que mover a Puerto Rico porque la madre de mi mamá fallece. Eso fue antes de yo nacer, yo nunca conocí a mi abuela. Y entonces pues regresan a Puerto Rico, pero deciden que la situación en Puerto Rico no era lo que ellos estaban buscando porque ellos necesitaban un sitio donde la cultura fuera una valía. Y ese sitio, después de que ellos empezaron a chequear en los 70, ¿verdad? Todas las naciones alrededor en Latinoamérica fueron a Brasil, fueron a Argentina, fueron a Nicaragua, fueron a Venezuela. De todas las naciones que habían, el sitio más armónico y más idóneo para desarrollar una familia e irse a estudiar lo que ellos querían hacer, perseguir lo que su corazón dictaba, era México. Y entonces nosotros llegamos a México, ya había pasado la masacre de Tlatelolco, o sea que ya había pasado quizás un momento histórico fuerte y ya estaba empezando a quietarse la cosa, la economía estaba muy bien, no había polución, las fábricas estaban fuera del DF en ese momento y no había smog, no había tampoco crisis económica, o sea, era un sitio idóneo. Entonces cuando yo llego a México, mis padres básicamente me soltaron ahí, yo empecé a correr patineta, a correr bicicleta, lo que fuera, ¿no? Porque a mí me encantaba hacer actividad física a pesar de que no era nada bueno, ¿no? Y entonces pues ahí es cuando un amigo me dice, Yari, mira, vente que vamos a un campamento y me dice, ok, pues mira, ahí hay una clase que están dando ahí, vamos a hacerla, ok, vamos, pues. Yo estaba en casa de ese amigo y entonces me llevan y entonces ahí lo primero que veo es el Shaolin Sukempo, que era para mí, ¿verdad? Yo no tengo forma de decirlo porque no sé, pero para mí eso era un estilo inventado. Pero ¿cuál era la diferencia para mí? No había ninguna diferencia porque yo no tenía algo con qué relacionarlo. Sí, no tenías la capacidad de tener ese comparativo de una buena técnica o una mala técnica o una
técnica tradicional. Sí, adicional a eso, yo era muy niño, yo era un niño de 5 o 6 años, no podría tener más de eso, ¿no? No había forma. Yo lo que quería era hacer algo que me gustara, porque en todo lo demás yo era pésimo. Era persistente, era disciplinado, era cortés, sabía comportarme, sabía seguir direcciones, tenía el interés y la fascinación de soñar, ¿verdad? Pero no podía producir porque no tenía la maduración dentro de mi cuerpo de esas áreas. Entonces, viendo a mi madre, ahora yo lo pienso, ¿verdad? Y miro hacia atrás, viendo a mi madre y a mi padre trabajar con su ética de trabajo, su ética de estudio, su ética de amigos. Entonces, pues eso realmente yo no lo sabía en aquel entonces, pero me afectó. Mi padre hacía un poema o hacía un libro y él podía estar una semana entera escribiendo non-stop sin parar. Y si no le salía, arrancaba la página y volvía así. Yo siempre he dicho que una de las cosas más increíbles es quizás uno no tenga los medios o quizás uno no tenga las habilidades, pero los medios y las habilidades se desarrollan con disciplina y con necesidad en el corazón, que yo siempre tuve mucha necesidad. Al sol de hoy la tengo necesidad de progresar mi karate. Yo sueño todo el tiempo con karate, todo el tiempo, no hay hora. Se nota que eres un apasionado del karate, mi estimado Yarim. Oye, sí. Sin afán de cortar lo que me estás diciendo, tú, bueno, coincidimos con algunos instructores aquí en México, de Shotokan, cuando tú ya haces Shotokan, pues me impresionó por cuando me empezaste a decir con quiénes estuviste entrenando, porque pues en el tiempo que tú estabas aquí, pues estaba la crema innata de los karatecas, que hacían fuerte karate y que eran muy buenos instructores. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso, mi estimado Yarim. Pues yo fui muy afortunado, porque el primer dojo Shotokan al que yo llego fue en Kyokai. Entonces, en Kyokai, en Copilco, frente a la universidad, ellos no tengo la certeza, pero yo me imagino que fue cuando ellos crearon Kyokai. En el mismo edificio donde yo vivía, que si mal no recuerdo, me podría equivocar, si me equivoco me disculpo, fue en odontología, en el edificio del señor Larios, en el tercer piso, yo vivía en el quinto. Yo un día había ido a correr patineta o bicicleta y estaba con los cuates jugando y pasándola bien y ya me había cansado, o sea, es que iba a subir. Si mal lo recuerdo, era como un verano, que estaba un poco caluroso. Subía a tomarme algo para volver a bajar. De repente estoy subiendo y veo una puerta abierta. Pero digo, bueno, no es mi puerta, no es mi casa, no me meto ahí. Pero cuando estoy subiendo, de repente empiezo a escuchar, ¡ay! 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 ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo que ir a ver. Niño al fin, ¿no? Entonces yo voy, entro, y entonces ese sitio, todos los apartamentos eran con el piso en madera. Eran hermosos apartamentos, unos apartamentos que al día de hoy yo nunca más he visto una cosa tan bonita, un apartamento. Perdón. Y entonces, pues, de repente yo entro y hay unos señores con un cinturón negro y un uniforme blanco. Y entonces ahí estaba Sensei Covarrubias, que falleció desgraciadamente. De hecho, cuando una de las ilusiones que más grandes no se me dio así, cuando yo fui al Panamericano, que fue la última vez que yo tuve la fortuna de estar en mi bello México, yo estoy buscando al Sensei Covarrubias y ahí yo me entero de uno de los compañeros. De hecho, ese era mi primer Panamericano, yo tendría que 18 años recién cumplido. Muchos de mis compañeros que eran contemporáneos míos no pudieron hacer kumite porque no tenían la edad mínima, ¿no? Que eran 18 años para competir con los negros. Y entonces
yo busqué a Covarrubias y entonces me dicen, no, si él falleció y yo que era algo tan importante para mí darle las gracias, decirle gracias, he seguido haciendo lo que me enseñó usted, maestro, se lo agradezco grandemente, eso cambió mi vida, me dio, honestamente el karate no cambió mi vida, el karate me dio una vida. Esa es la diferencia cuando entendemos sí, karate, ¿no? Sí, sí. No, y tengo que decirlo, yo no me dedico al karate profesionalmente, o sea, yo no enseño y es lo único que hago, pero me dio calidad, me permitió a un muchacho de una barriada en Santurce, con limitaciones de todo tipo, a salir, a hacer cosas, a hacer amistades que son amistades de por vida, que si yo llego a donde sea, yo tengo en dónde quedarme, si no tengo comida, me la dan, porque son hermanos de por vida. Entonces en ese dojo estaba Sensei Covarrubias, estaba el legendario Sensei Noceda. Jorge Noceda, claro. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces también estaba el fenecido, ya no está con nosotros, el Sensei Arnold Vargas, el cual era un ser humano excepcional. Los tres, no importaba lo que yo estuviera haciendo, yo lo único que tenía era que hacer, entrar en el dojo. ¿Qué quieres, Yarin? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasó? Una vez me accidenté en una patineta y estaba todo ensangrentado. Yo fui ahí y ahí ellos me sentaron en donde ellos daban los masajes y me curaron. Ya, ve a tu casa. Era así, era así. Un día, y eso fue ya como para los 80, un día yo llego y ya estoy aquí y está calentando y de repente Sensei Arnold se voltea hacia mí y yo veo que tiene un libro de karate. Yo, un libro de karate, wow, qué increíble. Entonces yo quería el libro, pero yo nunca lo dije porque no es correcto, ¿no? Entonces, pero yo quería el libro y él lo podía ver, él me podía leer. Y entonces me dice, ¿qué? ¿Quieres el libro? Y yo le digo, sin decir nada, porque, yo honestamente, como le estaba diciendo Sensei ayer, yo soy una persona que he tenido que aprender a desenvolverme por necesidad, pero en mi interior yo soy tímido. Y entonces, nada, he tenido que hacerlo y no me ha quedado mal, pero en realidad yo soy tímido. Entonces yo le hice así, me dijo, vamos a hacer una cosa. Si tú te paras, no me acuerdo si fue por media hora o una hora, si tú te paras por una hora o media hora, yo te regalo el libro. Si te paras y te quedas en Kibadachi. ¡Wow! Y entonces, pues yo vine y ¡pap! Me puse Kibadachi sin pensarlo. No entré al dojo, no hice nada. ¡Pap! Entonces, pues él se fue, siguió con su cosa y al rato le dio pena que yo tan niño estuviera en Kibadachi. Y entonces, pues ahí fue a donde mí me dice, no, ya es tuyo, toma el libro. No, usted me dijo tanto y eso es lo que yo voy a hacer. Tú sabes, eso es mi padre, la educación de mi padre. Cada quien, claro. Sí, mi padre siempre decía, lo único que un hombre tiene que es importante es la palabra. Si usted falla su palabra, deja de ser hombre. Y una de las fortunas que tenemos en las artes marciales, pues es que eso se exalta mucho. A mí me interesó mucho pues invitarte a la plática porque todos los conceptos de vida que me das, de una u otra manera los llevamos a cabo, pero nadie nos los dice. Sí. Hay una forma en que los que realmente lo sienten están en el gajo, están adentro, están trabajando. Los que dicen que les gusta el karate, pues siempre tienen algo que hacer, no hay manera es que no llegué a entrenar, es que se me olvidó el uniforme, cosas así que uno se da cuenta realmente quién es el que está metido en la onda de aprender karate. Y no nada más lo técnico, sino más que nada, acuérdate que cuando empezamos a hacer karate empezamos en onda técnica. Ya cuando empezamos a entenderlo, pues vamos cambiando esa paridad y nos vamos viendo más a la onda filosófica y sí. Este rollo, ¿no? Pero la ya, verdad ya añade otros matices a la vida, da tranquilidad, da calidad de vida, da templanza.
la gente te puede decir, no, que si tú esto, el otro, y tú, ajá, sí. Oye, fíjate que aquí en el comentario que tenemos en la pantalla es de un gran amigo mío, Francisco Mancera, que desde Tamaulipas, México, y dice, pues él también tuvo la fortuna de estar en Copilco con Covarrubias, con Oceda y Aldo Ibarra. Entonces, Bueno. mira, y a lo mejor hasta por ahí coincidieron alguna vez y ni se acuerdan. Posiblemente. Sí, posiblemente yo era más flaco y tenía pelo. Oye, Millarín, una de las cosas que a mí me mucho de cuando platico contigo es esa sencillez y esa calidad humana que te proyecta, porque a pesar de que tienes un grado, no es fácil tener un grado de quinto de Michoacán, pues eres muy tranquilo, muy alivianado, y eso lo tenemos que transmitir a la gente, porque acuérdate que un maestro ya cuando enseña tiene que transmitir la esencia, porque si no transmites la esencia, pues, vas a tener, a lo mejor vas a tener alumnos campeones, ahí, ¿no? Entonces, no hacemos gente que se enfrente a la vida y que sea fuerte, con fortalezas personales, físicas y morales muy arraigadas. Pero bueno, mira, eso no te lo había preguntado, ni te lo quería preguntar, pero una vez en una transmisión que estabas, me impresionó mucho. Hablabas, de repente, ¿sí me oyes? Es que se oye. Sí, le escucho. Tú hablabas de que hubo un tiempo en que se te subió el ego hasta lo más arriba. Entonces, sí, a mí me gustó mucho una plática que tú estabas dando en una de tus transmisiones, que decías que llegaste a tener hasta 12 o 13 karategis y que cuando te cayó el 20, pues ahí pasó algo que tú estabas platicando. No sé si nos puedes platicar eso, porque de verdad, incluso ayer hablábamos de la calidad de lo que es Chihán y todo ese rollo, y la verdad... No, y es una plática que desgraciadamente no se transmitió, pero fue una plática formativa, hermosa, aparte de que aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo porque eso yo como se lo expresé Sensei ayer, yo no lo manejo. Digo, ya sé algo, no es que lo manejo, pero o sea, karate es una experiencia enriquecedora. Mi papá, regreso a mi papá porque pues es la figura, ese es el sensei mío por excelencia, ¿no? Aunque pues ya no lo tengo, está en el cielo igual que mi madre. Pues mi papá era un lector asiduo, él todo el tiempo estaba en una mente de aprender. Él decía, el objetivo de la vida es el aprendizaje, Yarin. Y entonces, pues, un día él tenía una super biblioteca bien grande, ¿no? Con muchos libros muy poco usuales y muy interesantes, ¿no? Y entonces, pues, un día a su biblioteca le dio comején, que es un pequeño animalito que come, se alimenta precisamente de los libros y de la madera. Uh-huh. Y el comején mató un gran porcentaje de su biblioteca, ¿no? Y entonces, pues eso, yo de alguna manera lo integré en mi mente, como que las cosas materiales son efímeras, porque lo material son cosas, están aquí para darles un uso, y una vez se termina el uso, pierden su importancia real. Y regresando un poco a como mi papá pensaba, karate para mí se convirtió en un momento en una experiencia de maduración personal, pero realmente es una experiencia, realmente no es un destino. O sea, uno nunca llega a ser karateca, uno persigue ser karateca. Y cuando estás a punto de agarrarlo, se te va. Bueno, ¿y qué pasó con los 12 o 13 karategis que tenías? Pues, yo trabajaba, tengo que decirlo, yo trabajaba como manager de operaciones de la única
tienda que había en Puerto Rico de artes marciales en su momento por 13, 14 años, algo así. Y entonces, pues, yo trabajaba ahí y por eso era que tenía tanto gis. Pero entonces yo tenía que si Shureido, Tokaido, o sea, todos los gis que yo quería, ¿no? Y eso era lo que yo gastaba mi dinero, igual que los libros, igual que los DVD. Y entonces empecé a gastar mi dinero y llegó un momento en el que yo dije, caramba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que hace eso? Tú te pones el uniforme y haces mejor karate. Y entonces la respuesta automática fue, no, no te pones el uniforme y haces mejor karate. No compras el libro caro aquel y haces mejor karate. No, la experiencia de karate no está en las cosas, la experiencia de karate está en hacer karate. En simplemente irte al dojo, meterte ahí, dar las gracias, hacer tu seiza y pasar por el proceso de hacer karate y tratar lo mejor que puedas en tu situación porque usted lo sabe, Sensei, la situación cambia, el cuerpo cambia, la mente cambia, el espíritu cambia. Sí, hombre, fíjate que bueno que estamos comentando todo esto, porque esta situación del ego siempre es un parteaguas para la mayoría. O te das cuenta de que estás en tu mayor época de ego porque eres campeón nacional, que fuiste panamericano y estás compitiendo y todo, o te das cuenta pues que tienes que empezar a medir esa situación, ¿no? Está bien que ganaste, está bien que tienes un prestigio, pero también es cierto que si no controlas ese ego no vas a empezar a entender karate, no vas a hacer un karate correcto, un karate bien como debe de ser, ¿no? No, y no vas a poder perseguirlo, no vas a poder perseguirlo. O sea, tu cara, por ejemplo, es lo que yo una vez comenté con un amigo queridísimo para mí, que es una persona con mucha inteligencia, Sensei Ricardo Rodríguez. Yo le estaba comentando a Sensei Ricardo una vez que no importaba lo que tú estuvieras haciendo, si lograbas ser campeón o no campeón, pero que esa experiencia te servía para el karate de campeonato. Pero fuera del karate de campeonato hay otras experiencias. Y si tú pensabas que, ya llegué, ya llegué a la parada que tenía que llegar, entonces pues ese destino se convierte en tu experiencia de karate, en vez de que la experiencia te vaya llevando, migrando, madurando aspectos que tú no entendías, no conocías, y que sinceramente son aspectos de vida. O sea, la valía de esos aspectos es que le dan una madurez y una intención a la persona. Pero la valía más profunda es que ayudan a mantener emociones estables, ayudan a mantener un espíritu de frescura, una mente abierta. Por ejemplo, una cosa que me pasó cuando entré en la rebeldía de los que yo empecé a hacer, ¿necesitas un gui? Sí, toma. ¿Necesitas otro gui? Sí, toma. Y así fui hasta que de repente pues me quedé con uno o dos, algo así. Y de repente yo dije, ahí desgraciadamente pasó el momento en el que mi padre fallece de cáncer pancreático. Y eso fue una situación sumamente dolorosa para mí, lo cual me hizo crecer, ¿verdad? Uno no lo ve en el momento, pero eso es lo que sucede. Y pues yo cerré el dojo y me fui a practicar a los parques. Y entonces yo le dije a los compañeros de práctica, que son mis estudiantes, pero son mis compañeros de práctica, pues llevan mucho tiempo conmigo. Entonces, bueno, quien quiera seguirme, me sigue. Yo voy a estar en tal parque. Si no, pues ha sido un gusto. Les agradezco. Y entonces, pues todo el mundo me siguió. Pero entonces, pues, ese fue un momento en el que yo realmente me metí en mi karate. Yo me olvidé de todo lo que había alrededor. Me metí totalmente en mi karate. Entonces, cuando digo me metí, es que
yo tenía un dolor por dentro y ese dolor yo lo vertí en el entrenamiento. O sea, el entrenamiento era, no había número de repeticiones, era empezar a hacerlo hasta que básicamente ya no pudieras más. Y si no podías más, ahí estaba yo detrás de ti diciendo, sigue, sigue, no puedes parar. Tú paras cuando yo te diga que pare. Y yo paro cuando me caiga. Sí, no. De hecho, en una de esas ocasiones, hay que decirlo, o sea, estaba pasando por un terrible momento. Y entonces, la única forma en la que yo podía trabajar con él era con mi karate. Con lo único que yo sé hacer. Vamos a ponerlo así. Oye, decía un gran maestro que una vez vino aquí a dar seminario, que es el Sensei Kazaki, decía que él ponía un ejemplo, que decía que un buen karateca cita negra tendría que tener esa capacidad de enfrentar, de aceptar y de enfrentar cualquier problema que se nos presentara en la vida, de poder superarlo y pasarlo con mucha bravura, ¿no? Entonces, la verdad es que si hacemos un karate pues, que nos reconozca lo que realmente hacemos en el interior, pues eso siempre va a suceder, siempre vamos a tener la manera de salir adelante de ciertos problemas que siempre hemos tenido todos en la vida, ¿no? Sí, son problemas, como usted lo acaba de decir, son problemas de vida, o sea, nadie está exento a la pérdida de un padre o una madre. Son momentos en los que uno gana una madurez, pero hay una entrada que se tiene que pagar y cuando esa entrada se paga con partes de la persona, del corazón de uno, ¿no? Yo todavía recuerdo en una ocasión, nosotros estábamos tirando una combinación sumamente sencilla, porque yo siempre digo que lo más sencillo es lo más complicado, es el gancho. Estábamos tirando Kisamizuki, Yakosuki, entonces ya íbamos, no sé si eran 1000 y algo de puños, pero yo estaba tirando con coraje, porque yo tenía coraje, nunca hice una tontería, pero tenía mucho coraje. Y entonces de repente, cuando yo fui a tirar, no sé si fue el Kisami o el Yakosuki, me ha dado este mega espasmo en la espalda que cogió toda, pero o sea, yo tuve que parar y pegarme a la pared. Entonces ahí uno de los muchachos corrió a darme un masaje para poder bajar el espasmo. Y entonces cuando terminó, él dijo, bueno, pues a lo mejor ahora cogemos break. Y digo, quedan, vale, vamos a seguir. Está muy bien, oye. Mira, te quiero hacer una pregunta, porque yo también pienso igual que tú, pero mira, aquí uno de los compañeros, amigos acá del Estado de México, pues también habla de que habla del legendario Máster Genaro Covarrubias, profesor y coach de la selección nacional, entrenador de la selección nacional y bla, bla, bla. Y mis respetos y agradecimientos. Sí, pues, fue el ícono en su tiempo. Carlos Botero, grandes enseñanzas de vida a través del entrenamiento fuerte de karate. Gracias, Carlitos. Mira, yo siempre he dicho que nosotros como karatecas tenemos que empezar a tener la madurez, la capacidad técnica y mental de poder guiar a nuestros alumnos a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos dar la clase de este año de los 5 años igual, tenemos los alumnos, pues no es lo mismo, el karate no lo va a entender lo mismo un muchacho de 10 años, de 15 años, de 20 años, que una persona de 60, 70 años, ¿no? Entonces tenemos que tener esa capacidad de ir acoplando lo que es la longevidad en el karate, para que la gente pues siga con ese humor de sentimiento de querer hacer karate, ¿no? Entonces, tú también concuerdas con algo de esas cosas conmigo. No sé si nos puedes comentar algo de lo de la longevidad del karate y todo ese rollo. Definitivo. Una de las cosas que yo más he trabajado, no sé si decir en estos últimos quizás 15 años, un poco más, un poco menos, pero más o menos por ahí va la cosa, es la longevidad. Y precisamente he tenido que trabajarla debido a la necesidad. O sea,
Esto no surge porque a mí se me ocurre la gran idea de trabajar la longevidad. Esto ocurre porque mi cuerpo cambia y con ese cambio hay unas necesidades diferentes. Y como yo no puedo parar de entrenar, yo tengo que buscar, la necesidad dicta el buscar la dirección. Entonces, una de las cosas es que yo me pongo a hacer CrossFit y a hacer este fitness y alzada olímpica. Entonces, pues, empiezo a estudiarlo porque mi coach es un coach de primera. De hecho, le mando muchos saludos a Sensei Ramiro Alcántara, que también es mi coach. Y entonces, debido a un accidente de carro, un carro me impacta por la parte trasera y me mete el baúl hacia adentro y me deshizo. Entonces la espalda se me trancaba y yo no podía incorporarme de frente. Yo no podía pararme en la cama, no podía ir al baño, no podía hacer nada. Eso deterioró mi vida horriblemente. Yo, wow, no puede ser. ¿Será que hasta aquí llego? Y yo, no, es imposible. Yo no puedo llegar hasta aquí. Yo todavía tengo muchas cosas que tengo la necesidad de hacer. Y es como el karate y como la vida. Tú tienes un solo golpe, tienes una sola oportunidad y tienes que lograrlo en esa. No tienes una segunda. Y entonces, pues nada, yo llego a donde él y él me dice, Yarin, vamos a empezar a trabajar, confía en mí, yo te voy a ayudar. Te voy a hacer más fuerte, te voy a hacer más explosivo, te voy a hacer más dinámico, vas a aprender cosas de ti que tú no sabes. Dame la oportunidad, confía en mí. Yo dije, hermano, lo que usted desee, dígame qué hacer y yo simplemente ejecuto. Y entonces, pues una de las cosas que él me enseña a mí es que no hay un solo diseño. Cuando digo no hay un solo diseño, es que las estructuras físicas del cuerpo son diferentes en cada ser humano. ¿Ok? Y cuando hablo de las estructuras, es que las coyunturas tienen diferentes grados de apertura y de cierre. Las oblongaciones musculares se dan de eso. Entonces, la relación es la apertura y el cierre, por ejemplo, los tobillos de una persona joven es muy diferente a la apertura y el cierre de una persona de 50, 60, 70 años. Esas personas tienen que buscar más una conexión interna, más las líneas de adentro de los muslos, no afuera. Afuera es con lo que nosotros casi siempre trabajamos. Y la razón de eso es porque los músculos mayoritarios están ubicados en esa conexión. Pero a medida que los años pasan, esa musculación va deteriorando y entonces el cuerpo va necesitando conectar otras estructuras que asistan ese movimiento. Y entonces también eso tiene que ver, ¿verdad?, con el estudio de lo que es el arte marcial. Porque claro, nosotros todos tiramos Suki o Geri o Uke, ¿verdad? Pero el problema es que mientras yo tiro el Suki y lo tiro por fuera, el oponente lo ve con la visión panorámica. Pero mientras yo voy envejeciendo, yo voy entendiendo que la línea está corriendo por el centro. Y por ejemplo, en el hermosísimo karate de Kaseha, que me impresiona, porque el concepto es lo mismo, pero por la línea de afuera. Entonces ahí hay una oscilación, hay un cambio de balance, hay una conexión que es lo mismo. Si yo acerco el músculo, la musculación al centro, el músculo conecta y se engrana. Pero si yo saco el brazo por fuera, hace exactamente lo mismo. Y esa es la diferenciación entre lo que es el movimiento natural y el movimiento forzado. Que eso es lo que le pasa a muchos de los jovencitos. Los jovencitos tienen mucha potencia, son muy efusivos, tienen un tiempo de reacción bien pequeño, tienen un arranque increíble, pero el problema es que desde el principio ellos hacen rigidez, porque esa conexión es ineficiente. Claro. Y entonces, al ser ineficiente, ellos lo que hacen es un karate físico, pero lo físico va desapareciendo. El maestro Kanazawa inclusive tiene un hermoso dibujo de las firmas, que es que uno
sube la montaña, lleva el cuerpo y la mente y el espíritu a la meseta y de repente, pacientemente y con una bella dignidad empieza. No, está muy padre esa onda. Entonces, la verdad es que, pues, si no sabes de cuestiones físicas y tienes gente pues de mucha de edad o de edad avanzada, pues seguramente vas a morder tierra como instructor porque o los quemas o se van o no los enamoras simplemente, ¿no? Entonces sí tienes que Sí, tener esos conocimientos muy básicos, de verdad. Bueno, no básicos, profesionales para poder nosotros tener la profesionalización a la hora de dar las clases, ¿no? a nosotros nos hizo mucho beneficio. El principio de nuestra época competitiva tenía mucha influencia del maestro Nishiyama. Yo primero, antes de estar en JK y en ISKF eventualmente, estuvimos en ITKF y el maestro Nishiyama tenía algo que era, apelaba a mi noción de cómo yo hago las cosas. Era muy metódico. Y de hecho, una de las cosas que me ayudó grandemente en el CrossFit es que yo veía que había un método. Tú agarrabas la barra olímpica y había un método. Era un método de un 1, 2, 3. Era un método que tenía una sencillez que cualquier persona podía hacerlo bien. Te enseñaban a agarrar la barra, a hacer una impresión de los músculos de los antebrazos, te enseñaban a pegar la barra al cuerpo, alzarla, y entonces ahí a explotar, a ponerte la barra debajo y a subirla. Me enseñaban eso en 1, 2, 3. Y yo decía, listo, esto es karate. Sí. Esto es karate exactamente. Acercamos el brazo al tronco, el brazo conecta, da soporte y entonces cambio mi balance, espero, retraso la acción de mi Suki, de mi Seiken, y entonces adelanto un poco la cadera y automáticamente las fibras del brazo hacen. Y ahí cambia el balance y despide el golpe. Esto es metódico. Entonces, una de las cosas que a mí me trae el entrenar el fitness con mi coach y la educación que él me da, o sea, porque él no solamente me educaba en el gimnasio, sino me decía, no, tú tienes que ir a estudiar esto, man. Vete a estudiar esto, vas a ir a tal sitio. Y toma este manual, estudialo. Ok, ahora vas a ir a este otro sitio. Y entonces él me decía, ahora, ¿qué vas a hacer con esa información que tienes? Entonces, pues yo dije, bueno, pues si en la alzada olímpica hay un método que es un ABC, yo tengo que hacer lo mismo o tratar de hacer lo mejor de mis capacidades, ¿verdad? Porque yo no soy perfecto, yo soy un karateca, eso es lo que yo soy. Otra cosa que me pasa en el proceso es que yo digo, bueno, me voy a equivocar, pero yo tengo que permitirme equivocar. Yo tengo que aceptar la equivocación. Tengo que cometer errores porque yo estoy entrando en un camino de descubrimiento, pero que puede ser valioso para otras personas. Porque una cosa que me pasó a mí en diferentes momentos es que yo veía maestros que se movían cuando los conocí increíblemente, pero años más tarde tenían cirugía de cadera, cirugía de rodilla. Entonces yo decía, eso que está pasando aquí, debo de tratar a lo mejor de mis capacidades que no me suceda a mí. Y yo tengo que buscar cómo hacer que no le suceda a los compañeros. O sea, cada generación tiene que hacer unas modificaciones para mejorar la estructura de enseñanza del karate. Es necesario. Y la base de eso definitivamente es la longevidad, el bienestar. Wow. Está muy interesante todo lo que nos estás platicando. La verdad es que muy pocas personas hablan o hablamos de eso. Entonces, pues me parece muy interesante, pero relacionado ya un poquito ya fuera de lo que es el pensamiento personal y todo eso. Yo siempre pregunto qué aportación tú podrías, para todos los que nos están viendo, qué aportación podrías dar en cuestión técnica
cómo mejorar karate, cómo mejorar la situación técnica del karate. Hace rato platicábamos de la relación que existía entre los básicos de Quijón con la kata y con el kumite, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es tu idea o tu forma de pensar para cuando tú pues, tienes a un alumno nuevo o alguien que quiere empezar karate? ¿Qué es lo que...? Porque pues tú hablas muy bien, o sea, la verdad es que se te entiende perfectamente todo lo que estás comentando. ¿Qué podrías aportarnos ahorita que nos están viendo para para el que quiere hacer karate o para el que hace ya karate, ¿no? Se dice así porque estoy saludando a Juan Armando Martínez. No, Juan Armando Martínez Ferretis, sí. es mi hermano. Ok, yo decía, pero no puede ser porque yo tengo a Ferretti Sensei aquí de frente. Pues, don Juan Armando, un placer. Sí, Saludos. es mi hermano menor y también es cinta negra de Shotokan, Excelente. casi. Sí, aquí está. Excelente. Así es. Entonces, cuéntame entonces, a ver. Okay. Antes de seguir a esa parte, le tengo que decir una cosa bien importante. El estilo Kaseha es un estilo sumamente hermoso. Tiene unos desarrollos técnicos específicos, únicos. Ese trabajo del Fudodachi es poesía pura. Y de hecho, el Fudodachi de Kaseha es un Fudodachi más natural. El pie frontal está viendo hacia enfrente, no metido hacia adentro. Entonces, eso quita que las caderas salgan y se desplomen en la pierna frontal, en la pierna trasera, entran y dan soporte. Porque el problema de las posiciones en fútbol es que la gente muchas veces las hace muy profundas, pero las abren demasiado. Entonces, el rabo, el coxis, sube y entonces la curvatura lumbar se colapsa. Y entonces con los movimientos lo que hacen las lumbares es que hacen esto y poco a poco van pinchando los discos. Ajá, entonces empieza a haber problemas de ciática y todo ese rollo. Todo eso. Y por supuesto, cuando uno es joven, como me pasó a mí, nos pasa, yo estoy seguro que a todos o a la gran mayoría, ¿verdad? Cuando uno es joven, el cuerpo lo recoge muy bien, pero a medida que va cogiendo años y exponiéndose a la práctica, surge el desgaste y el deterioro de los músculos, de la pérdida de la musculación, y entonces pues eso empieza a chocar. Así es que hay que tener mucho cuidado con hacer las cosas. Referente a la pregunta, yo creo que realmente debemos de muy humildemente, ¿verdad? Yo no soy un referente en la materia, lo que sí puedo hablar de mi experiencia y eso es lo que quiero hacer. Pero yo no quiero decir que soy un referente, yo simplemente soy un estudiante de karate y trato todos los días y cada día más. Pero hablando de eso, nosotros debemos primero que nada empezar a hacer budo karate, pero no usar la palabra budo karate como un cliché. Karate budo, lo primero que uno tiene que entender es cuál es el objetivo. El objetivo es defenderlo y el objetivo es neutralizar a los oponentes. Entonces, ese objetivo requiere yo poder entrar un golpe aun cuando yo sea una persona envejeciente o esté enfermo. Y entonces para nosotros poder hacer eso, el Suki tiene que correr exactamente por el centro o como Sensei se lo hacía, yendo por fuera. Y entonces, para eso también las posiciones tienen que tener un soporte. Y primero que nada, que eso se me ha olvidado, porque imagínense, son tantas cosas que estoy tratando de buscar aquí en Infraganti, que se me ha olvidado lo básico. Lo básico, sí. Lo básico es saber cómo está el cuerpo, cómo está su cuerpo. No el cuerpo del sensei, sino el cuerpo suyo. Cómo se siente hoy, cómo están esas rodillas, cómo están esas caderas, cómo están esa espalda, cómo está ese cuello, los hombros, los codos. Una vez uno entiende eso, entonces uno tiene que aprender a buscar
el mover el cuerpo con dos principios básicos. El primero es el soporte y el segundo es la transmisión de balance. ¿Okay? La transmisión de balance es de extrema necesidad porque nuestro cuerpo tiene una masa y un peso. Y con los años y la repetición, esa masa y ese peso, si lo ponemos en las rodillas y en las caderas, esas rodillas y esas caderas van deteriorándose. Porque el corazón envejece y entonces hay una irrigación menor en todas esas partes estructurales del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo muevo mi senkutsu hacia enfrente con mi peso debajo de mí, quien carga el peso de la estructura es la coyuntura. Ahora, si yo adelanto mi sacro hacia enfrente, ese peso se adelanta un poco al frente de las rodillas y ese peso ya no está en las rodillas, pero sí está dirigiendo el movimiento hacia donde voy. Claro, claro. Oye, interesante, me encanta todo eso. La verdad es que la gente que hace karate, pues se mete realmente a veces hasta nada más para hacer ejercicio, ¿no? Yo creo que la mayoría o el concepto más fuerte de empezar a hacer karate, pues es aprenderse a defender, como tú lo dijiste, ¿no? Pues, sin embargo, pues entras y dices, bueno, pues como me lo enseña el maestro, ¿no? Pero realmente sí hay que tener bien arraigados esos conceptos de entender una cosa que nos da el karate, por ejemplo, el estilo Shotokan, pues es que es muy metódico. Tienes que tener exactamente la abertura correcta de lo ancho, la abertura correcta de lo largo, y que si no se mueve el pie para caminar, que por qué sí, por qué no. Y aquí no existen los grandes secretos de los grandes maestros, ¿no? Aquí sabemos que si el maestro te está diciendo que el jalón va a la altura de la cadera es porque lo más rápido de un lado a otro es la línea recta, y cosas así que la verdad es que nos van ayudando en el desarrollo del karate. Pero es muy importante también entender que la base estructural de un buen karate está en los básicos, está en corregir todos y cada uno de los movimientos, porque no se trata de ser más rápido y más fuerte, se trata de ser más rápido, más fuerte y correctamente, técnicamente correcto, ¿no? Entonces, así solamente vamos a hacer un karate muy bueno. Y hablando de la cuestión de filosofía y todo ese rollo, pues ya eso ya es parte de todo el entrenamiento, parte de todo el causal de que viene de emociones de karate. Pero bueno, mira, hay una... Eso es otra bella constelación. Exactamente. Mira, una de las cosas... Mira, está Paulo, ahorita me comentas, está Paulo Donaire, saludos Paulo, dice que qué nos puede decir del Kyokushin. Del Kyokushinkai. El Kyokushinkai, sí. Técnica de Sensei Masoyama, técnicamente muy, muy dura. Pero bueno, pues te lo dejo para que tú le comentes a mi estimado Paulo Donaire. Paulo, mi estimado, caramba, yo personalmente nunca he hecho Kyokushin, pero sí le puedo decir una cosa, y realmente, pues, nuevamente, yo no estoy bien, no estoy mal, simplemente una opinión en base a lo que yo tengo en mi experiencia, en mi haber. Hay estilos de karate, y no solamente estilos, sino individuos. Eso era una cosa que no se me puede olvidar. Yo he escuchado durante muchas décadas ya que el Shotokan es un estilo, pero difiero con datos históricos. Shotokan no es un estilo, son muchos estilos. Es más, para ser correcto, Sensei Masatoshi Nakayama, en los videos que hace de Best Karate, claramente en la traducción en inglés dice 26 estilos de Shotokan. Sensei Funakoshi desarrolló su introducción. Perfecto. Y ese video es de los 80, en VHS. O sea que ahora hay muchísimo más. El Shotokan es un estilo sumamente diverso. Ahora, nosotros tenemos que empezar a abrir nuestra mente y nuestra experiencia, porque realmente el karate es eso, una experiencia. En base a la pregunta de nuestro amigo Pablo, tengo que decir que hay karates, y no estoy diciendo estilos, sino karates, sentimientos de karate, como uno practica. Hay karates que son bien físicos, con fuerza bruta.
Hay karates que son relajados y entonces con el uso del movimiento y de repente uno contrae al final. Y eso es otro tipo de karate. En el caso de el Kyokushin es un estilo que tiene una fluidez increíble porque es un estilo con un centro de gravedad alto, a pesar de que las katas las hacen bajitos, porque hacen katas de Goju, entre otras cosas, ¿no? Pero su centro es bien alto, entonces eso cambia totalmente cómo el cuerpo se mueve. Uh-huh. Sí, es una técnica, para mí es una de las técnicas más fuertes que existen de karate, pero bueno, por eso existen pues prácticamente muchos karates, ¿no? Como dices, porque pues a todos nos puede acomodar tanto Shotokan, a lo mejor a mí me acomoda el Kyokushin, a lo mejor a mí me acomoda el Chito Ryu, el Goju Ryu, y para todo la verdad es que cuando aprendemos a respetarnos entre nosotros las ideas técnicas, ideologías técnicas y de los grandes maestros que crearon los estilos, pues empezamos a crecer como personas y la verdad es que, pues bueno, la respuesta a la pregunta pues es que Kyokushin Kai es una técnica basada, tradicional porque pues tiene toda la vida también y es una basada es prácticamente en el kumite, ¿no? Y que la verdad es que pues te funciona como defensa personal, es una técnica bastante buena. Incluso no, y es increíble, sigue teniendo desarrollos, muchos desarrollos. Uno debe buscar un karate en el que uno entienda que uno puede envejecer bien y que uno puede seguir esos desarrollos, porque si el estilo tiene desarrollos pero tú no puedes hacerlo, entonces hay una fascia, hay una desconexión entre tu persona y el estilo. Exacto. Mira, aquí te estaba preguntando, maestro, se supone que si practica Ibuki, o sea, fuerza interna, no debería haber tal deterioro del cuerpo. Bueno, es una situación natural, o sea, lo puedes alargar bastante, ¿no? Pero bueno, tú coméntalo, Yarin. Bueno, realmente el deterioro va a haberlo, no importa, o sea, no importa lo que uno haga, el deterioro va a suceder. Por supuesto, con un buen soporte de cuerpo, del cuerpo, se puede alargar y también no solamente soporte, porque el soporte no va a dar todo. Por ejemplo, hace quizás un mes atrás, yo tuve una lesión en la espalda bien severa, y entonces pues tuve que ir a mi increíble fisiatra, el doctor Kumba, que le mando un saludo desde acá, que me ha resuelto caderas, tobillos, espalda, rodillas, hombros, codos, todo. Y lo primero que me dijo el doctor Kumba, que es fisiatra, me dijo, Yarin, por favor, tienes que entender que ya tú no eres un muchachito. Ya tú tienes 47 años. Tú alargaste el proyecto lo que pudiste, pero ahora vas a tener que hacer ejercicios con las ligas para los hombros, con las ligas para las caderas, vas a tener que hacer ejercicios para el cordón espinal, o sea, él me fue diciendo, esto es lo que tú quieres seguir haciéndolo como tú lo quieres hacer, el precio de la entrada es este. Sí, claro. Sí, mira, se mitifica un poco la onda de trabajar con el ki y con el Qigong y el Ibuki y todo. Es una parte real de las artes marciales. De hecho, si no lo aprendemos a hacer, pues estamos haciendo pues, golpeo bruto, ¿no? Pero eso no quiere decir pues, que el cuerpo a la larga pues tiene que ir menguando, pero cuando se trabaja en forma correcta, pues alargas mucho ese envejecimiento del cuerpo, ¿no? Y eso quizás nos lleve a la parte más importante para mí, el conversarla. Claro. ¿Por qué digo más importante? Nosotros los karatecas quizás adolecemos de rigidez mental. Nosotros pensamos que el karate es una estructura inmodificable, pero desgraciadamente el cuerpo va cambiando con los años y uno tiene que entender ese cambio, manejarlo, aceptarlo, comprenderlo, procesarlo. Entonces, ¿qué sucede? Si uno quiere seguir haciendo karate,
uno tiene que escuchar el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Está lastimado? ¿Dónde está lastimado? Ah, en las rodillas. Ah, bueno, pues yo tengo que modificar, repito la palabra 3 veces, hay que modificar. La persona que escribió la mitad de los libros del Shotokan, que en este caso fue Masatoshi Nakayama, su primera versión de los libros fue en el 1973. Del 73 al presente hay 47 años. Sí, pues no tiene nada que ver el karate que originalmente te puso ahí o te escribió ahí con el que ya ahora se hace, ¿no? Incluso la capacidad fisiológica del cuerpo, ¿no? Ya es diferente. Definitivo, Entonces, definitivo. pues Y está muy interesante eso, ¿eh? eso es bien importante. Ahora yo tengo 2 estudiantes queridísimos míos, y tienen problemas de rodillas, de caderas y de espalda. Y yo he ido ayudándoles a identificar qué elementos dentro de la estructura del movimiento, y cuando digo estructura del movimiento tenemos que decir que es comienzo, transición, final y la próxima técnica. Y también dentro de eso mismo, el principio de un movimiento siempre se da una posición casi neutral, porque el karate no tiene una posición neutral en sí, porque siempre hay una preconexión. Okay. O sea, el cuerpo no está suelto, el cuerpo está conectado, ejerciendo presión. Y de ahí se mueve. Entonces, yo tuve que ayudarles a identificar qué partes en esa estructura ellos tenían que modificar. Una de las cosas que yo hice fue que reduje el espacio del ancho, la amplitud del ancho, porque eso les ayuda a cargar el movimiento con las caderas y no con las rodillas, porque ellos tienen mucho deterioro en las rodillas. Claro. Además, tuve que buscar ejercicios para fortalecer los músculos de las piernas, ¿ok? Por enfrente y por detrás. Eso fue otra cosa que hice. Okay. Y no solamente eso, sino que tuve que empezar a buscar cuántas repeticiones ellos podían manejar y cuánto tiempo ellos podían manejarse sin lastimarse. Y entonces tuve que buscar información, decirles, ¿cómo te sientes? ¿Hiciste esto? ¿Qué hiciste? Entonces, uno de ellos, practicante longevísimo, pero dejó por mucho tiempo y me regresó bien lastimado. Y entonces, pues, a veces sale el viejo él en el hombre de ahora. Y me explico, él quiere hacer el karate como lo hacía antes. Yo, para, tu cuerpo no es el mismo. Claro. Tú no eres un jovencito, tú ya tienes 60 y algo de años. Para. Y yo te voy a pedir que pares. Si tú no quieres terminar un sillón de ruedas y tener que dejarlo en su totalidad, y lo peor de todo, y Sensei, yo estoy seguro que usted sabe esta parte, y me va a decir inmediatamente que sí. ¿Qué le pasa al cuerpo si para de entrenar? Los dolores salen. La calidad de vida hace y se acaba todo. O sea, realmente te enfermas. Tú paras de practicar porque te has lastimado, porque no has modificado, porque realmente pues el modificar es quizás hasta tiene elementos de tabú. Tiene elementos de tabú. Para nosotros se nos hace muy difícil modificar, aunque realmente es la acción más natural y lógica. Tú has modificado toda tu vida a karate, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Claro, fíjate que siempre esa carga se la dejamos al maestro, ¿no? Es que el maestro me tiene que guiar y pues tú también tienes que saber que tú tienes que adaptar el cuerpo. De hecho, aquí César Frías nos está diciendo que, pues, que hay que apoyar, que hay que adaptar el karate a nuestro cuerpo, y claro que sí. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado el kumite, el combate libre, el yu kumite. Entonces, pues no es lo mismo el kumite que hacía hace 30 años al que hago ahora. Ya antes hacía un karate muy frontal, muy impactante y aguantabas el impacto. Ahora tienes que hacer un karate mucho más estratégico, con salidas, taizabakis, no sé. Entonces, puedes adaptar un buen karate a tu estructura de tu cuerpo y a tu forma, ¿no? Pero hay que empezar a entender qué tipo de karate tienes que empezar a modificar. ¿Para qué? Para que sigas exaltando todas las cualidades físicas que puedes tener hasta la vejez, ¿no?
Ujú. Sí, ¿no? Y de hecho, yo quería compartir esto con usted porque no, se me olvidó ahorita. Cuando yo tuve el accidente, yo perdí mi memoria. Estuve como, no sé, como 6 meses, algo así, sin memoria. Veía clientes de 14 años que me llegaban, que yo les sabía el nombre, yo sabía quiénes eran. Yo tenía que decirle, hola, ¿cómo estás? No me recordaba el nombre. Los números se me complicaban. Okay. Y lo peor de todo, no solamente eso, un día llego al dojo y no podía hacer Heian Shodan. No podía hacer Heian Shodan. Claro. O sea, y tengo que decirlo, han habido ocasiones en mi vida, hubieron, ya eso no sucede así, en el que yo he visto una sola vez una combinación del maestro Ochi de ataque y de defensa sumamente compleja de manos y piernas y de 500 personas. Yo y mi pareja éramos los únicos dos en todo el piso que sabíamos la de ida y la de vuelta. Sí. Y ya yo no puedo hacer eso. Ya a mí se me olvidan las cosas. A veces inclusive las clases. La gente no sabe esto, pero yo estoy dando clases y me equivoco. Y yo sé que me equivoqué, pero digo, bueno, es que ya el individuo no es el mismo. Y tú tienes que aceptarlo. Tú tienes que reírte. Eso es parte del bello proceso. Nosotros tenemos un lujo. Nosotros estamos aquí, estamos envejeciendo. Uno no puede penalizar el envejecer, uno tiene que cogerlo y decir, yo estoy envejeciendo y qué rico Claro, se siente, caray. claro, aceptarlo, ¿no? Y mira, aquí Claro. Paulo nos vuelve a hacer el comentario. Paulo, te agradecemos mucho los comentarios, nos ayudan, nos aportan. Dice, yo les recomendaría humildemente que prueben la práctica del Qigong chino de Wondang. Le aseguro que los resultados se suspenderán en la recuperación y estoy completamente seguro y aceptable lo que me estás diciendo. Claro que sí lo vamos a, yo al menos lo voy a probar y sé perfectamente de lo que me estás hablando, ¿no? Del manejo de la energía china. No sé tú qué quieres comentarle, mi estimado Yadim. Sí, o sea, es cierto, ese tipo de hermosas artes internas chinas Uh es -huh. increíble, pero tengo que decir que eso ayuda grandemente, pero nunca va a quitar el envejecimiento. Nunca va a quitarlo, va a retrasarlo, va a hacerte Exactamente. sentir Y grandemente. te va a dar una calidad de vida muy, muy bonita. Muy padre, o sea, vas a sentirte increíblemente. Yo tengo un queridísimo amigo, Sensei Raúl Pujols, que es un magnífico exponente de las artes chinas. Él practicaba Goju Ryu, un karateca de Goju Ryu hermoso, de la vieja guardia, con mucha experiencia en Goju Ryu. Y de repente descubre el Tai Chi, le gusta la idea del Tai Chi y se hace un máster en Tai Chi. Fíjate, Eh, fíjate. y lo más lindo de todo es que él, el otro día cuando yo me lastimo, y quiero comentar esto porque esas cosas uno tiene que decirlas, me lastimo y estoy bien preocupado porque es en la espalda y es en la curvatura lumbar exactamente. Y tengo que decir que fue un error mío, ¿ok? Pero usted va a verle la lógica. Yo estoy haciendo CrossFit y estoy haciendo fitness y el cuerpo está sumamente fuerte, pero pasa la pandemia, me cierran el gimnasio y yo paro de ir. Entonces, como paro de ir, me dedico a hacer mi karate. Y entonces, wow, le cogí algo muy especial al karate en ese momento que no me pasaba hace tiempo. Yo sigo practicando todo el tiempo, pero no era eso. Fue un proceso diferente. No puedo describirlo, no puedo describirlo. Eh, entonces, pues digo, wow, he descubierto algo, tengo que seguir en esa dirección, no Claro. puedo parar, no puedo desconcentrarme, porque es como dice el dicho, si persigues 2 conejos, se te escapan los 2. Oye, mi Entonces, estimado Yadim, sí, sigue, perdón. ¿Qué pasó? y entonces, entonces pues nada,
dejo de hacer la actividad física y me dedico totalmente al karate. Pero del accidente de carro, yo me dañé la estructura de la espalda. Y entonces yo fortalecí todos los músculos que estaban cercanos a esa parte, pero cuando dejo de hacer la actividad física, esa ganancia desaparece y de repente me lastimó la espalda de una manera que yo decía, wow, yo solamente cuando me cayó una vez una lata bien grande de jugo de piña en una uña, eso es la única cosa. O sea, ni siquiera las veces que me han roto la nariz o las puntadas que me han dado, me dolió tanto, eso fue nada. Lo de la espalda, eso fue, wow, yo hacía, y yo no sabía cómo acostarme, cómo ir al baño, cómo nada. Yo caminaba con un palo y mi hija me decía, papá, ¿estás bien? Porque, o sea, yo era como que no podía ni gritar, era dolorosísimo. Y yo decía, no puede ser otra vez. Y pues nada, yo me doy cuenta que hay que hacer ejercicios asistentes. Nosotros vamos a tener un deterioro. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen todos los estudios científicos que uno puede verificar. Claro. Eso es parte del deterioro físico. Nuestra estructura muscular y nuestra estructura en lo que son los huesos. Usted le hace un MRI a un hueso de una persona de 70, 80 años y lo que tiene dentro es puré. Claro. Sí, claro. Y eso es imposible decir que no. Es lo que va a pasar, porque hay una fuerza de gravedad. Estimado Yarim, desgraciadamente ya el tiempo se nos fue. Pero ¿qué te parece si programamos una para el mes que entra? ¿Qué te parece? Me interesaría, me gustaría aquí a algo público invitar a mi estimado Paco Mancera, que siempre nos sigue. También es una persona que le gusta hablar de mil cosas de karate, y lo voy a programar con él a ver si tenemos la oportunidad de volvernos a juntar y volver a compartir esas experiencias para todos los que nos están viendo. ¿Te parece muy bien, mi estimado Yarim? Magnífico. Ahora, aquí en medio de esta charla, tengo que decirle que nosotros necesitamos entrevistarle a usted en karatecas tradicionales. Pues va a ser un gusto cuando tú me digas, estaremos por ahí. Va a ser increíble porque sabemos que va a ser una plática con mucha sensibilidad y mucho conocimiento. Y la realidad, yo quisiera, antes de que nos despidamos, decir por qué. Yo hice el grupo tiene 8 años y un poco más de formado. Cuando yo paré de enseñar en los dojos y me fui a los parques porque mi padre falleció de cáncer pancreático y estaba en ese proceso de recuperarme en la parte emocional y física, pues yo me doy cuenta que yo no tengo estudiantes y que el karate es una cosa de hacer. Por ejemplo, el pintor pinta, muere el pintor, la pintura queda ahí. El escultor esculpe, muere el escultor, ahí está su creación. Pero nosotros somos artistas 100%. Y la fineza que nosotros desarrollamos con muchas décadas de búsqueda constante, de estudio, de refrescar, de buscar, lograr entender conceptos, nosotros no podemos permitir que muera con el practicante. Entonces, yo dije, la única forma que yo tengo quizás de dejar lo que yo estoy haciendo y que a lo mejor algún muchachito lo vea y diga, ay, yo quiero hacer eso, y se le posibilite y le dé una gran vida como me la ha dado a mí, como se la ha dado a usted, que estoy seguro que así es. Es quizás que vea a Yarim, pone a Yarim y yo quiero hacer eso. A lo mejor provoca eso en él. Y también la introspección. Nosotros ver cómo estuvimos hace 10 años, cómo estuvimos hace 5 y saber que nuestro proceso ha ido caminando hacia adelante. Así es. Oye, mi estimado Yarim, pues la verdad es que yo me seguiría platicando horas, pero bueno, se acabó el tiempo. Y bueno, pues me despido de ti y nos vamos a poner de acuerdo para que hagamos otra transmisión por acá por el próximo mes. ¿Te parece muy bien? Porfa. Órale, pues. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
Paquito Mancera, ahí te contacto para que nos echemos una buena plática aquí con mi estimadísimo Yarim. Y pues muchas gracias a todos. No me dejen de seguir la próxima semana. Voy a tener un programa muy interesante, muy, muy padre. Y entonces, pues los veo la próxima semana a todos, ¿eh? Y ya, cuando nos volvamos a juntar con el Sensei y Yarim, pues yo lo hago. Ya saben que siempre les aviso desde antes. ¿Sale? Un placer, un gustazo. Quisiera saludar allá en México a dos grandes amigos míos, al Sensei Ramón Baturoni. Adelante, mi estimado. De hecho, lo habíamos invitado, pero es que siempre tiene clases y todo virtuales y no se podía descolgar. Pero quizá la otra también nos juntamos con mi estimadísimo Chiján Ramón Baturoni, amiguísimo de toda la vida. Y entonces también quiero saludar a mi senpai, a Sensei Álvaro Ruiz, el cual Saludos, es una bellísima persona. No sé si lo conozca, Sensei, pero es una persona fascinante y con un hermoso corazón. Nada más de nombre, la verdad, pero pues tu referencia te lo dice todo, ¿no? Mira, aquí el último comentario, Paulo Donaire. Sensei Yarim, es usted muy carismático y divertido. Recuerdo con muy pocos maestros así. Mi primera era muy rígido y estricto. Gracias. Gracias, luego, Paulo. César Frías, pues también ya se despide también y les dice que gracias y mis respetos y saludos. Muchas gracias que nos sigue, César. De verdad, nos da mucho gusto los comentarios. Quiere decir que pues, el programa sí gusta. ¿Sale? Estimado Yarim, un gustazo. Sensei, muchas gracias por sido un bello privilegio platicar entre amigos. Claro que sí, amigo. Y sobre todo de karate. Claro que sí, esa es la idea. Nos vemos, mi estimado Yarim. Adiós. Os.